Mientras las cosechadoras terminan de levantar las últimas hectáreas de trigo en el sudeste de Buenos Aires y comienza la siembra de soja de segunda, el productor empieza a hacer números y surgen dudas comerciales. ¿Cómo y a quién vender por un lado y por el otro qué estrategia debo aplicar para defender la rentabilidad de esta campaña? Para dar respuestas a tantos interrogantes, a continuación en AgroTV entrevistamos a un especialista como el licenciado Gustavo López. A la espera de los resultados que arroje la cosecha en el corazón triguero argentino, Gustavo López analiza cómo se ha presentado la campaña para trigo y cebada y adelanta las estimaciones de la producción final. Bueno, en realidad es un año complejo también. Digo también porque ya llevamos unos 9 años de intervención en este mercado por parte del gobierno, con lo cual no difiere demasiado de los anteriores. Se caracteriza, digamos, por una producción relativamente mediocre, porque el área ha subido, pero no en forma muy significativa. Estamos hablando de cerca de 11 millones de toneladas, pero que desde el punto de vista de la oferta se ve un poco más incrementada, dado que hay trigo del ciclo anterior que no se llegó a exportar y que pasa de un año al otro. Estamos hablando de una oferta cercana a los 13 millones de toneladas, con lo cual permitiría, digamos, no solo abastecer al consumo interno, sino disponer de un saldo en torno a los 6 millones o probablemente algo más de toneladas con destino, digamos, al exterior, ¿no? O sea, básicamente lo que es Brasil. El único punto que el gobierno está abriendo cupos de exportación muy limitados. Se hizo una primera apertura de 1,5 millones de toneladas, en realidad es 1.200.000 toneladas para grano y el resto para harina. Y recién ahora se anuncia una segunda apertura por 1 millón de toneladas. Esto totaliza las 2.200.000 toneladas para grano, pero en realidad están cubiertas desde el punto de vista de lo que es la adquisición de los exportadores. Hoy hay comprado cerca de 3,5 millones de toneladas, con lo cual el efecto en los precios es totalmente nulo. Y es más, yo diría que en realidad los precios se han visto bastante perjudicados por estas aperturas así tan exiguas de los saldos exportables, desde el momento que la capacidad de pago del sector hoy está en torno a los $180, partiendo de un precio FOB que es relativamente interesante, de $250, y el promedio de compra yo creo que no ha superado los $130, $140, lo cual muestra un diferencial no menor. Más allá de los inconvenientes productivos, las complicaciones comerciales socavan las posibilidades de aumentar la apuesta por el trigo. López analiza algunos caminos para salir airoso esta campaña. Acá el punto básicamente es seguir muy de cerca lo que es el mercado y sobre todo lo que es las definiciones políticas. Yo creo que, insisto, hay un saldo exportable que es importante, lo que pasa es que las aperturas son muy pequeñas. Me da la impresión que en la medida que se vaya avanzando en el tiempo, seguramente se van a hacer nuevas aperturas y aquel que tenga mercadería probablemente con buena calidad puede llegar a tener algún tipo de precio diferencial. Hay que pensar que, así como fue con la cebada, también mucho trigo de la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, incluso del sudoeste también, ha tenido problemas de calidad, con lo cual se va a transformar en algo importante la disponibilidad de mercaderías de mejor calidad, básicamente para lo que es el segundo semestre de entregas a Brasil, ¿no? Yo creo que en cebada lo que estamos viendo, bueno, básicamente es la caída del área, muy fuerte. Estamos volviendo a los niveles normales de la Argentina, en torno a los 800, 900.000 hectáreas. En algún momento estuvimos en 1,5 millones, o sea, la caída es realmente importante y eso acompaña a una caída en la producción también muy fuerte, cerca de 2.800.000 toneladas. Esto va a satisfacer una vez más los consumos internos, el saldo va a ser bastante más limitado y hoy en día diría que se vuelve a tornar una opción interesante respecto al trigo. O sea, un mercado intervenido que no presenta mejoras en los precios versus uno como la cebada, donde hay restricciones de oferta, seguramente restricciones de calidad, básicamente en todo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y un mercado totalmente libre, que permite que, bueno, los precios hoy en día estén superando a los precios del trigo. Gustavo, y a nivel global, ¿cuáles son los problemas, sobre todo en Europa del Este, que están ajustando la producción de oferta y demanda del cultivo de trigo? Se está empezando a vislumbrar algunos problemas, básicamente en lo que es el principal oferente mundial, que es el tándem Rusia-Ucrania. Hay problemas en ambos países, climáticos que llevaron a reducciones en la producción,
seguramente los americanos también tienen algunos ajustes, con lo cual me parece que dentro de lo que son los tres grupos de granos, con forrajeros y los oleaginosos, en el caso del trigo es uno de los que tiene un mercado todavía bastante más sano, podríamos decirle. Lo que pasa es que, bueno, la Argentina en este marco está bastante divorciada de lo que pasa, ¿no?, externamente. Por eso un poco el insistir permanentemente en dos aspectos. Por un lado, lo que es la liberación de los saldos a principios de ciclo, que lleva, digamos, a una caída en esos diferenciales de precios tan significativos hoy en día, y la segunda, que es la presión tributaria a través de las retenciones, que hoy parecería insostenible si se piensa mantener una producción acorde con lo que ha sido la historia de Argentina, ¿no?, en torno a los 15 o 16 millones de toneladas. Hoy con una producción de entre, digamos, aproximadamente 11 millones de toneladas, tenemos un stock de no menos de 2, con lo cual la oferta va a ser 13 millones de toneladas, y el mercado interno, pensando, digamos, en el abastecimiento local, incluso con la posibilidad, digamos, de exportación como harina, no demanda mucho más allá de las 6 millones de toneladas. Con lo cual, si uno le suma el consumo de semilla, estamos hablando de un saldo final para exportar, yo diría cercano a los 6 millones y medio de toneladas. Las casi 110 millones de toneladas de soja cosechadas en Estados Unidos constituyen la plomada que tira hacia abajo los precios de la oleaginosa para la campaña 2014-2015. López pone en contexto esta cosecha y analiza la demanda. Lo que estamos viendo en este ciclo a nivel mundial es, digamos, una recomposición de lo que es la producción enorme a partir de una muy buena cosecha en los Estados Unidos y una probable muy buena cosecha también en el hemisferio sur. O sea, lo único que hasta ahora está definido son casi 107, 108 millones de toneladas, que es el aporte de Estados Unidos a una producción mundial que hoy supera holgadamente las 315 millones de toneladas. El hemisferio sur se está desarrollando con altibajos, o sea, la siembra en Brasil ha sido lenta porque no ha habido condiciones climáticas muy buenas. Incluso en la Argentina también está evolucionando lentamente por a veces excesos de precipitación en alguna zona, en otras algún defecto de lluvias. De darse ambos países en torno a lo que hoy se está previendo, bueno, es un aporte importante. Estamos hablando de cerca de 95 millones de toneladas para Brasil y 55 para Argentina, lo cual estaríamos hablando de 150 millones, a lo cual habría que adicionar no menos de otras 10, 12 millones entre lo que es Paraguay, Bolivia y Uruguay. Vemos una demanda muy sostenida, pero no obstante ello hay una acumulación de stocks importantes en el mundo. Y lo llamativo de todo esto es que no solamente en los países, digamos, líderes como Estados Unidos, donde se están previendo niveles de stocks en torno a los 10, 11 millones de toneladas, incluso en Brasil, sino también en Argentina, ¿no? En Argentina lo que estamos viendo, a partir de un ciclo como el actual, donde hay una todavía retracción de la oferta importante por parte de los productores, es una generación de stocks importante también, ¿no?, que puede estar rondando estos niveles, 9, 10 millones de toneladas. El consultor repasa las características de la producción de soja argentina y esboza algunas recomendaciones para plasmar una comercialización que permita defender la rentabilidad. En soja, digamos, lo que es todavía el ciclo 13-14, que esto está terminando comercialmente en marzo próximo, vemos todavía un nivel de retención del productor no menor. Estamos hablando de casi 15 millones de toneladas hoy no vendidas, lo cual representa aproximadamente un 30% de lo que es el total de la zafra. Si uno lo mide en términos de volumen, es muy similar a lo que se vendió el año pasado, pero con diferencias de cosechas. Estamos hablando de un año como este, con 54, 55 millones de toneladas, y el año pasado con 46. Con lo cual, en términos relativos, obviamente hay una retracción bastante grande. Yo creo que como recomendación, y viviendo, digamos, en estos últimos días unas mejoras en los precios internacionales producto de una demanda muy activa por parte de China, es básicamente de acelerar las ventas. Y acelerar las ventas en un esquema de precios actual que está rondando los 290, 295 dólares, y que si uno lo piensa en términos de la próxima campaña es casi 40 dólares por encima de lo que ya se está negociando el nuevo ciclo. Eso me parecería interesante, máximo pensando en algunos esquemas de comercialización interesantes como lo que son ventas con fijaciones diferidas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es la entrega de la mercadería
fijando un precio hoy en dólares y cerrando el tipo de cambio final a cuando uno decida hacerlo, que en muchos casos se llega a extender hasta mayo o junio del año próximo, con lo cual eso le quita en alguna medida al productor la angustia o la incertidumbre de que exista algún tipo de devaluación en el medio de la moneda. Los ojos que hasta hace unas semanas estuvieron puestos en la producción norteamericana de maíz, ahora se posan sobre lo que pueda ocurrir en el hemisferio sur. Gustavo López describe cómo cierra la cosecha en Estados Unidos y las perspectivas para el cultivo en la Argentina. Como en el caso de soja, ha habido una producción realmente muy abultada en Estados Unidos. Es un récord absoluto, con unos rendimientos por encima de los 10.000 kilos. Han tenido realmente un año excepcional. Esto llevó a una recomposición muy fuerte de sus stocks, que venía luego de algunos años muy magros a alcanzar volúmenes en torno a los 35 o 40 millones de toneladas. Es decir, hay mucho forraje y mucho forraje en el mundo. A esto se suma también los países de la Unión Soviética, Brasil, incluso Argentina, que venía con un ciclo, un par de años, yo diría, bastante buenos en producción. Hoy la situación de lo que es la mercadería argentina prácticamente está todo ubicado, básicamente lo que es saldo exportable, solamente resta el consumo interno. Así que ya pensando un poquito más en el próximo ciclo, y a diferencia de la soja, vemos un mercado relativamente invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que el maíz nuevo es más rentable o tiene mejores precios que el maíz viejo. Y esto está en función a una caída del área en la Argentina que ha sido importante. Estamos hablando de cerca de 3 millones de hectáreas, cuando el año anterior estábamos un 20% por encima de eso. Y una situación de demanda local que empieza a traccionar cada vez más fuertemente, ¿no? Estamos hablando de la conversión en carne, que hoy es muy rentable. Estamos hablando del etanol, que se transforma en una de las opciones de transformación también bastante rentable, y obviamente una exportación que va a ir traccionando a lo largo del año. López esboza los desafíos del cultivo de maíz para la presente campaña y advierte sobre nuevos negocios. Lo que vemos es que hay una caída en el área en las zonas extrapampeanas y algunas también en zona núcleo, básicamente siempre a favor de la soja. Y esto lo que explica en alguna medida, sobre todo en aquellas más alejadas de los puertos, es el costo de los fletes, obviamente, y de lo que es el volumen relativo, ¿no? O sea, no es lo mismo, digamos, ante precios mucho más altos en oleaginosos, volúmenes más chicos, que estar movilizando forrajes que tienen un volumen casi una relación de 3:1 con un oleaginoso, con precios bastante más reducidos. Por eso me parece que este concepto de los consumos en origen se están cada vez afianzando más y se está dejando como opción en las zonas extrapampeanas, en aquellas que tienen un nivel de fletes por encima básicamente de los 400, 500 kilómetros, y empieza a ser mucho menos rentable, ¿no? Esto yo creo que es general y es no solamente para el maíz, sino también para el sorgo. Con un solo comentario en este último cultivo que me parece importante hacer, que es la posibilidad de un mercado que se está abriendo ahora, que es China. O sea, hay una apuesta importante a ese mercado. Los chinos normalmente están comprando entre 3 y 4 millones de toneladas. Le dan una posibilidad a la Argentina de ingresar siempre y cuando no tenga una serie de malezas, o sea, desde el punto de vista sanitario cumpla una serie de requisitos. Pero lo interesante de esto es que en realidad no hay ningún tipo de restricciones como tiene el maíz. No tenemos cupos de exportación, no tenemos nada. Con lo cual, todo esto, digamos, está en alguna medida reflejando en los mercados, básicamente en cuestiones de precios. O sea, hoy de pronto un maíz está costando lo mismo que el sorgo, y bueno, creo que la calidad intrínseca de cada uno de los cultivos es notablemente diferente, ¿no? López proyecta las posibilidades del girasol, tanto en el lote como en los precios. Desde el punto de vista de lo que es el aceite, a nivel mundial es un año que se presenta con relativo sostenimiento de precios. Esto está fundado en alguna medida en que la producción de Malasia de aceite de palma no va a ser tan abultada. Con lo cual, digamos, en función a ello se van acomodando el resto de los aceites. Bajo ese criterio, digamos, y sumado al tema de los biocombustibles, donde hay una menor oferta relativa, digamos, de aceite por transformación a biocombustibles, hace de que los precios de los aceites este año estén un poquito más sostenidos. Esto se está viendo en precios internos del girasol que son superiores a los de la soja.
empezamos a encontrar nuevamente un diferencial que normalmente lo tuvo por el hecho de ser un oleaginoso predominantemente aceitero, no tanto como la soja, que es más orientada a los subproductos proteicos, y que estamos viendo casi en torno al 10% del precio. O sea, si uno piensa una soja en torno a los $250, bueno, hay un girasol en torno a los 270, $275. Lamentablemente no ha habido una respuesta por el productor, digamos, en materia de área sembrada. El área sigue disminuyendo, la participación a nivel mundial es muy baja. De haber sido líderes 10 años atrás, hoy estamos en un puesto cuarto muy lejos de lo que es Ucrania, Rusia y la Unión Europea. Con lo cual hay que estar pensando más en un mercado interno que en un mercado externo, ¿no? Que sigue de todas formas privilegiando por una cuestión de usos y costumbres al aceite de girasol versus el aceite de soja, pero que no se traduce en total esplendor en materia de precios en función a lo que pasa en el mundo.